que si viviese a 45 grados centígrados. Claro. Entonces, la epigenética son las características que te hacen cambiar tus genes para adaptarte al lugar en el que estés. Algunas veces para bien y otras veces pues para mal. Por ejemplo, el estudio, ahora os cuento si queréis, os cuento el estudio que vinculó cómo se modificaban los genes. Eran Claro. ratones que dijeron vamos a estudiar, parece que el trauma se hereda. Entonces cogen a un grupo de ratones en varias universidades, el estudio que catapultó el conocimiento de la epigenética, y a los ratones les hacen oler un árbol, una flor, que es cerezo, el árbol del cerezo, pues la flor del cerezo, que tiene un olor muy fragante. Y mientras les hacen oler el cerezo, les dan una descarga eléctrica, ¿no? Entonces, dolorosa, no letal, pero dolorosa. Y entonces les van estimulando todo el tiempo hasta que los ratones directamente, en cuanto sentían el olor, empezaban a tener crisis de ansiedad, se les subía la presión arterial, tenían taquicardia, sudoración, o sea, sudoración lo equivalente en los ratones, ¿vale? Y de repente dicen, perfecto, ya hemos condicionado a los ratones. En cuanto huelen el cerezo, ya no hace falta darles descarga eléctrica, les hemos condicionado. Esto se estudió en los años 70, se llama reflejo condicionado de Pavlov, ¿de acuerdo? Y entonces, hasta ahí, dice, perfecto, ya se ha producido el reflejo condicionado de Pavlov. Hemos entrenado a los ratones para que en cuanto sientan el olor del cerezo en flor, sufran directamente, les aparezca el estrés, aunque no haya descarga eléctrica. Hasta ahí, todo bien. Dicen, vale, les vamos a estudiar. Previamente les habían estudiado cómo era su composición genética. Después de maltratarles con las descargas eléctricas, vuelven a mirar cómo eran sus genes y se habían alterado. Habían desarrollado alteraciones en el sistema olfatorio, a nivel genético. Las células del aparato olfatorio, las neuronas del aparato olfatorio, se habían vuelto muchísimo más sensibles a detectar el cerezo en flor. De tal manera que en cuanto los ratones detectaban el cerezo en flor, entraban directamente en estrés. Había una descarga al cerebro que les decía que había una amenaza mortal cerca. Bueno, dicen, vale, pues la mutación se ha detectado. Entonces, hicieron que estos ratones se cruzasen con otros ratones que no habían sido maltratados, que no habían sido experimentados, y tuvieron sus crías. Y entonces, a las crías ya no les dieron descarga eléctrica, pero sí les estudiaron los genes, haciéndoles oler el cerezo en flor. Y descubren que la respuesta del estrés que tenían estos ratones, que eran ya los hijos de los que fueron experimentados, tenían una respuesta del 75%. Dicen, pues parece que es menor, está disminuyendo la respuesta al trauma. Vamos a hacer lo mismo, vamos a volverles a hacer, sin hacerles ya el experimento de la descarga, que crucen con otros ratones que tampoco han sido maltratados, que tampoco han sido de experimentación, y vamos a ver si va reduciendo, ¿no? Porque es como genéticamente pues debería irse quitando la mutación genética. Y en la siguiente generación descubren que había pasado de un 75% a un 85%. La de los nietos, ¿no? Los nietos tenían muchísimo más estrés que los padres. Cada vez que sentían el árbol de cerezo. Decían, bueno, esto es desconcertante. Oye, ¿qué tal en la Universidad de Inglaterra? El mismo resultado. Oye, ¿en Japón? El mismo resultado. Y en Estados Unidos el mismo resultado. Dice, pues no lo entendemos. Vamos a volver a hacer el experimento una cuarta vez y a ver qué sucede. Y en la cuarta vez que volvieron a hacer lo mismo, las crías, es decir, los bisnietos de estos ratones que fueron los experimentados inicialmente, desarrollaban un estrés del 100%, como si estuviesen siendo electrocutados. O sea, tenían el mismo grado de estrés que sus abuelos, que sus bisabuelos, ¿no? Entonces, esto desconcertó totalmente a la comunidad científica, se crearon nuevas hipótesis, se empezó a mirar qué pasaba con las abejas, qué pasaba con las hormigas, que si habían otros factores, además de la olfacción, que podían alterar. Descubrieron que las vitaminas, por ejemplo, ayudaban a que los ratones no desarrollaran obesidad y diabetes, con una alimentación muy similar. Si tú a un grupo de ratones entonces les das vitaminas, no desarrollan diabetes. Si no les das vitaminas y les das una alimentación deficiente en vitaminas, desarrollaban diabetes. ¿Qué pasaba si a los ratones estos que estaban con tanto estrés les volvías a hacer cruzar? ¿Cómo podrías pasar del 100%? ¿Qué podría pasar?
En la siguiente generación, los ratones nacían con el aparato olfatorio dañado, ya no podían oler. Directamente eran ratones que no podían oler olores. O sea, el grado de estrés epigenético había sido tal, porque no les habían hecho ninguna desprogramación, no les habían dado vitaminas, no, o sea, simplemente les habían dejado vivir como estaban antes, sus padres y sus abuelos. A estos ratones entonces les midieron y decían, es que no pueden encontrar pareja, no pueden encontrar comida, no pueden detectar peligro, son disfuncionales, es como si fuesen la última generación posible que puede aguantar la genética mutada del trauma. Entonces, a partir de ahí surge el concepto de la epigenética y surge la interrogante, ¿y ahora cómo podemos hacer para revertir todo esto? Para desprogramar, ¿no? Que has comentado. Para desprogramar.